Gentiles amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Torre Fuerte. Mi nombre es Néstor González. Un placer estar con todos ustedes en una transmisión de martes que hemos retomado después de 2 semanas de haber dado un pequeño receso por este tema del carnaval y otras actividades. Ahora estamos otra vez junto a ustedes para poderles dar una noche maravillosa, llena de charla, de poder compartir los detalles que existe en esta hermosa ciencia del derecho. Vamos a ver si estamos correctamente al aire. ¿Me permiten? Voy a probar, por favor, la transmisión, si está en orden. La hermosa ciencia del derecho. Sí, creo que estamos bien. ¿Estamos correctamente al aire? ¿Me permiten? Voy a probar. Estamos probando un nuevo juguete de Torre Fuerte. Está en orden. La hermosa ciencia del derecho. Sí, estamos bien. Estamos bien. Bien. Como les decía, amigos, siempre es un gusto estar con ustedes en sus hogares. Bienvenidos a esta maravillosa noche. Gracias por su deferencia, por la presencia y por siempre acompañarnos. Vamos a esperar un poco que se vayan uniendo las personas que van a participar de esta noche de charla. Vamos a tocar dos temas muy interesantes dentro del procedimiento penal, que es muy importante llevarles a todos ustedes hasta sus hogares estas charlas, estas pequeñas cápsulas que en un principio las hemos denominado Conversando con la Ley. Ahora seguramente ya en lo que va del año vamos a tener ciertos cambios, ustedes van a ver diferentes cambios que hay en esta noche. Vamos a saludar a quienes nos van obviamente siguiendo a través de la página, el fanpage que tiene Torre Fuerte. Solamente permítame un minutito nada más mientras voy a sincronizar lo que está ocurriendo acá. Vamos a ver si hay gente que está con nosotros. Sí, saludos colega, dice Mauro Patiño Orellana. Un fuerte abrazo para mi querido doctor Mauro Patiño, espero que esté bien. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros en estas charlas. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos en este martes 28 de febrero, el último día de febrero. Qué mes más corto, ¿no es cierto? Y bueno, y arranca marzo, un mes también donde vamos a tener muchas sorpresas en compañía de toda la gente que nos sigue a través de la página de Facebook. Ya tenemos la suficiente cantidad de personas que están con nosotros. Vamos a ver quiénes más se están uniendo. Mi estimado Daniel, un fuerte abrazo, mi querido compadre, mi querido amigo Daniel Jesús García Vargas, que está con nosotros también esta maravillosa noche. Bueno, aquí hay un poco complicado el teléfono, como que mi receptor se está rayando. Voy a tratar de leer los comentarios de todos ustedes, amigos. Bien, empezaremos esta noche. Gracias a todos por estar con nosotros. A ver, ahí está Genoveva Poma también. Un fuerte abrazo para ella. Saludos cordiales. Dice Germán Daza, igual un fuerte abrazo desde la hermosa Yayagua. Soy Germán Denis, un abogado de Yayagua. Un fuerte abrazo, Germán Daza. A ver, para Franz Chambilla también, un fuerte abrazo. A ver, vamos a ver si se va dando. Lo que pasa es que ahora ya estoy lejos de la recepción, pues estamos dándole otro toque a esta noche maravillosa. Saludos amigos a todos ustedes. Vamos a empezar y vamos a hablar, como les decía, dos de las, si se quiere, de dos pilares que hay dentro del procedimiento penal. Estamos hablando de suspensiones específicas. Una de ellas es la suspensión condicional del proceso. Y otra de ellas es la suspensión condicional de la pena. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas para que ustedes puedan entender y a dónde llegan los alcances de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Cuáles son los criterios que tienen estas dos esferas dentro de el proceso penal. Y empecemos con la primera de ellas, la suspensión condicional del proceso. ¿Qué ocurre? Cuando existe una denuncia, una querella, ¿no es cierto? Y esta marca el inicio del proceso penal. ¿Qué es lo que pasa? Se va a desarrollar una etapa que es la etapa preliminar. Esta etapa preliminar es aquella donde se empiezan a colectar todos los indicios suficientes a través de la dirección, obviamente, de la Fiscalía, del Ministerio Público, para poder llegar a entender si es que esta persona que ha sido sindicada dentro de un proceso penal reúne las suficientes características o bien se han colectado los suficientes elementos de convicción que van a dar lugar a una imputación formal o bien a un rechazo. En ese entendido finaliza la primera parte, que es la etapa preliminar, y damos pie al inicio de la etapa preparatoria. Preparatoria, como lo dice su nombre, estamos preparándonos para lo que va a ser el juicio oral público, continuo y contradictorio.
Esta segunda etapa también tiene similares características porque se siguen acumulando los suficientes indicios para poder llegar a una final resolución que va a ser una acusación fiscal o bien un sobreseimiento. Entonces, en el entendido de esta etapa preparatoria y preliminar, puede ocurrir que el fiscal o las partes puedan sugerirle al juez de instrucción una salida alternativa. Normalmente el fiscal siempre promueve una salida alternativa y esto lo dicta claramente el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, cuando dentro de las conclusiones puede el fiscal emitir una salida alternativa y dentro de estas salidas alternativas justamente se encuentra esta que estamos tratando hoy, que es la suspensión condicional del proceso. ¿Cuándo se da? Vamos a leer la ley, que es importante basarnos en lo que dice nuestro código. Y el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal establece la suspensión condicional del proceso. Ahora, ¿qué es? Vamos a irla desmenuzando para todos ustedes, ¿de acuerdo? Se dice que cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena, que la vamos a hablar después, o se trate de delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años. Ahí ya nos está cerrando la puerta. Nos está diciendo solamente en delitos que vayan a tener pena privativa de libertad cuyo máximo legal, o sea, la máxima pena sea igual o inferior a 6 años. Las partes podrán solicitar la suspensión condicional del proceso. Esta suspensión procederá si el imputado presta su conformidad, es decir, si la persona imputada está de acuerdo con aquello. Y en su caso, cuando haya reparado el daño ocasionado, es decir, que ha existido un daño, pero sin embargo el imputado ha logrado reparar este daño a través de alguna acción, ¿ya? Ha reparado el daño ocasionado o ha firmado un acuerdo. Aquí existe un acuerdo transaccional que haya podido firmar con la víctima en virtud de aquello, o sea, en ese sentido, o afianzando suficientemente esa reparación del daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es ahí donde puede formar parte de este proceso la suspensión condicional del mismo. Ahora, la solicitud, dice, se podrá presentar ¿hasta cuándo? Hasta antes de que finalice la etapa preparatoria, como se los decía, queridos amigos, ¿ya? Excepcionalmente va a poder ser interpuesta dentro del juicio oral, pero siempre y cuando se haya reparado íntegramente el daño causado a la víctima y no exista de parte de esta ningún reclamo pendiente. Si se dan cuenta, uno de los pilares fundamentales dentro de la suspensión condicional del proceso es que exista la reparación del daño. Dense cuenta ustedes que es básicamente algo que es fundamental, la reparación del daño. Nos repite varias veces el Código de Procedimiento Penal en que debe de haberse reparado el daño. Debe haber un acuerdo transaccional donde se especifique claramente que ha existido esta reparación del daño. ¿De acuerdo? Continuemos. La suspensión condicional del proceso no será procedente, dice, o sea, no va a poder interponerse cuando se trate de delitos contra la libertad sexual, cuyas víctimas sean niños, niñas o adolescentes. Es decir, que en estos delitos donde hay abuso sexual, donde hay violación y más aún cuando la víctima es un menor, pues no va a poder proceder esta suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque es una alternativa en la cual el imputado se va a beneficiar. Es una especie de reglas que van a interponerse para que esta persona deje a un lado el proceso. Por eso es suspensión condicional, porque hay condiciones, ¿ya?, del proceso. Se va a suspender el proceso, no vamos a llegar a juicio oral, pero va a tener que cumplir ciertas condiciones este señor que es el imputado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Previo a su otorgamiento, dice, el juez va a verificar que el imputado haya cumplido satisfactoriamente las medidas de protección impuestas durante el proceso en favor de la víctima. Es decir, que se hayan cumplido con las medidas de protección. Fundamentalmente esta parte está dedicada a lo que son ahora justamente los delitos de
violencia familiar o doméstica, donde existen estas medidas de protección que son impuestas por la Fiscalía justamente en un principio, antes incluso de llegar a una imputación posible, ¿de acuerdo? Esto es lo que establece la suspensión condicional del proceso. Pero ¿cuáles son esas reglas, esas condiciones que va a interponerse? Entonces, ¿cuáles son? No podrán ser ni menores a 1 año ni mayores a 3 años. El juez va a determinar aquello. Y van a ser reglas así como, por ejemplo, la prohibición de cambiarse de domicilio sin avisarle a la autoridad, la prohibición de acercarse a determinados lugares, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes. Después hay otras más como, por ejemplo, someterse a un tratamiento médico, a un tratamiento psicológico o tal vez prestar trabajo en favor del Estado o de instituciones específicas, obviamente que éstas no estén dentro del horario de su trabajo de este señor imputado. En ese sentido, mis queridos amigos, es que se desarrolla la suspensión condicional del proceso. Y obviamente está en concordancia con el artículo 323, porque dice que existirán, ya estoy trabándome, los actos conclusivos. Entonces, cuando el fiscal concluya la investigación, podrá presentar ante el juez de instrucción la acusación, si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá ante el juez la suspensión condicional del proceso. ¿Se dan cuenta? Está dentro de los actos conclusivos. Es decir, que ahí es donde el fiscal va a promover siempre y cuando se cumplan las características. Por ejemplo, que esta persona imputada no sea reincidente, fundamental, o que no haya sido beneficiado con la suspensión condicional del proceso en un delito anteriormente que haya sido doloso. Ahora, para entenderlo en facilito, como siempre nos gusta hablar, es para que ustedes entiendan. Es una salida alternativa. Es una salida alternativa que promueve las partes. ¿Para qué? Para evitarnos llegar al proceso y así esta persona que es el imputado pueda cumplir con las reglas que le va a imponer la autoridad por el tiempo que le va a imponer la autoridad. Estas reglas tienen que ser cumplidas al pie de la letra. Ojo, porque si hay un incumplimiento por parte del imputado, es muy probable que se pueda dar una revocatoria de esta medida. En ese sentido, hemos hablado de la suspensión condicional del proceso. Ahora, a no confundir con lo que es la suspensión condicional de la pena. ¿Qué ocurre con la suspensión condicional de la pena? Esta tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque simplemente se va a dar una vez que haya concluido el proceso en su totalidad y se haya dictado una sentencia condenatoria. Condenatoria, ojo, y esta sentencia condenatoria esté ejecutoriada. Cuando tengamos una sentencia condenatoria ejecutoriada, pero que la pena sea igual o menor a 3 años, no más de 3 años de sentencia condenatoria, entonces vamos a tener la posibilidad de poder acogernos, si se quiere, a la suspensión condicional de la pena. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Se ha dictado una sentencia condenatoria en contra del acusado para 2 años y 8 meses de privación de libertad en un penal. Inmediatamente se ejecutoria esta sentencia después de que si existieran las apelaciones restringidas correspondientes o los recursos de casación que vienen al caso, esta sentencia va a ser ejecutoriada. En ese preciso instante, el abogado de la defensa tendrá que interponer ante el juez que ha dictado la sentencia la suspensión condicional de la pena. ¿En qué se parecen con la suspensión condicional del proceso? En que ambas tienen reglas que cumplir. Es decir, que esta persona, para que no ingrese a la cárcel, para que no pague su pena privativa de libertad, va a tener que cumplir reglas igual por el lapso que dicte la autoridad judicial. Es decir,
prohibición de salir del país, puede haber prohibición de acudir a ciertos lugares, consumir bebidas alcohólicas, acercarse a la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la reparación del daño puede darse también, acudir las veces que sean necesarias al llamado de la autoridad, la firma del cuaderno cada mes, etcétera, etcétera. Estas son reglas que tienen que cumplir el condenado, porque en la suspensión condicional del proceso, quien tiene que cumplir las reglas es el imputado. Aquí ya estamos hablando de una persona condenada a pena privativa de libertad. Entonces se somete a aquello, se define en una audiencia y obviamente puede darse en consecuencia que el juez le otorgue la posibilidad de tener una suspensión condicional de la pena para que no ingrese a la cárcel. Esto obviamente evitando el hacinamiento de las prisiones que tenemos en nuestro país, etcétera, etcétera. Sin embargo, ojo, las dos tienen característica exactamente igual: el cumplimiento de las reglas. Y por ello, el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal es claro cuando nos dice que la suspensión condicional de la pena se establece cuando el juez o tribunal, previo a los informes necesarios. ¿Cuáles son los informes necesarios? Esta persona, el condenado, tiene que presentar certificados de antecedentes, ¿no es cierto? Certificados de antecedentes penales, certificados de antecedentes de la policía, etcétera, etcétera, donde comprueben que no es una persona que sea reincidente, por ejemplo, ¿no? Y los informes necesarios, por ejemplo, el croquis de su domicilio, que establezca que tiene un domicilio establecido, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta también los móviles o las causas que hayan inducido al delito, eso también va a evaluar el juez, ¿ya? La naturaleza y modalidad del hecho podrá suspender de modo condicional, condiciones, reglas, ¿ya? El cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos. Vamos a examinarlos. El número 1 dice que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda 3 años de duración. Ven, ahí se los decía, no puede ser mayor a 3 años la condena que le van a dar. 2, que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos 5 años. Es decir, que es una persona reincidente, o es decir, ha sido anteriormente condenada a una pena privativa de libertad y obviamente se haya sometido a aquello, y en esta segunda oportunidad es condenada también, y anteriormente en un lapso de 5 años ha sido condenada por un delito doloso, inmediatamente va a ser rechazada la solicitud para la suspensión condicional de la pena, ¿ya? Entonces, ojo, la suspensión condicional de la pena no procede en los delitos de corrupción. La ley 004 establece cuáles son aquellos delitos de corrupción de los cuales lamentablemente esta persona condenada no va a poder gozar de este beneficio. ¿Quién va a ser el juez encargado de velar por el cumplimiento de esto? El juez de ejecución penal. Él va a ser el que se va a encargar de velar el cumplimiento de las reglas a través de periódicos informes de la trabajadora social o trabajador social que pertenezca al juzgado, dentro del equipo interdisciplinario del juzgado. Entonces, amigos, hoy hemos estudiado y hemos aprendido 2 pilares fundamentales, que eso es bueno saberlo. ¿Cuándo procede una suspensión condicional del proceso y cuándo procede una suspensión condicional de la pena? Bien, en ese entendido vamos a comenzar a responder a las personas que nos van haciendo llegar sus mensajes. Vamos a saludar también Margot Eliana Vega Martínez. Buenas noches. ¿Podría explicar un poco sobre la presentación de querella con representación sin mandato, sin tener un poder notariado? Margot, con gusto, qué interesante. La próxima semana podemos analizar o vamos a exponer justamente la presentación de una querella, una denuncia y una acusación particular, diferenciando los tipos de delitos. Tú nos has dado el próximo tema del martes. No te lo explico ahora porque tendría que ser muy reducido el tiempo y obviamente no vamos a poder entrar en mucho detalle. Hay que hablarlo en una charla específica. ¿De acuerdo, Margot?
Germán Daza, un fuerte abrazo, gracias, dice. Gio, dice, buenas noches, un gusto saludarte, igual mi querida Joana. Noemí Arteaga Bustillos, buenas noches, un fuerte abrazo. A Johnny Aguilar Chambi, también un fuerte abrazo. René Peña, Franz Chambilla, un fuertísimo abrazo también. Y a todos los que están con nosotros. Vamos a ver si hay más preguntas, por favor, si alguien quiere o tiene alguna interrogante, con el mayor de los gustos vamos a responder. También un fuerte abrazo para Elvis López, mi estimado amigo, saludos desde Oruro, dice, qué lindo Oruro, seguramente han disfrutado de un hermosísimo carnaval en esta hermosa ciudad del Pagador, que siempre se llena de gente muy cariñosa. Bien, amigos, creo que ha quedado bastante claro y como siempre saludamos al más de centenar de personas que se hacen cita en estas charlas. Estaremos ahora sin fallar todos los días martes para poder hablar con ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a ver quién más se está comunicando con nosotros para ver si podemos responder. A Cristian también un fuerte abrazo. César Bustillos dice, saludos, gran equipo profesional. Muchas gracias, querido César. Un fuerte abrazo para ti. Juan Gabriel Irusta dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Es un placer, mi querido Juan. Pues para nosotros es un honor, de verdad. Sigan adelante, dice César. Gracias, de verdad, les agradecemos mucho. Esas muestras de afecto nos llenan a nosotros de muchas ganas para seguir compartiendo con ustedes estas charlas y seguir hablando de lo que es esta maravillosa, pero maravillosa ciencia social del derecho. Si ustedes se escuchan muy allá, lo saben, son mis hijos, ¿de acuerdo? Lamentablemente no tengo todavía un insonorizador acá. Es un placer estar con ustedes, amigos. La próxima semana, gracias a la sugerencia de nuestra amiga Margot Eliana Vega, vamos a hablar acerca de lo que se tiene que tomar en cuenta para la presentación de una querella, de una denuncia verbal, escrita y también de una acusación particular cuando se trata de un delito de orden privada, ¿de acuerdo? Es muy importante saber estos detalles también para que ustedes puedan tomar en cuenta. Un saludo a todos mis colegas que siempre nos saludamos en Juzgados. Gracias por estar siempre al pendiente de lo que es Torre Fuerte. Queridos amigos, si ustedes tienen algún problema legal, como siempre se los digo, no teman, no se asusten, todo tiene solución. Puedes acudir al abogado de tu confianza. Piensa bien a qué profesional vas a acudir, porque así como hay muchos, miles de buenos abogados, también hay abogados que son muy malos y obviamente lo único que intentan son sacarte dineros. Ten mucho cuidado con quién vas a defenderte. Asegúrate de que esta persona tenga conocimientos en lo que es el derecho penal, sobre todo porque es ahí donde se juega mucho con la libertad de las personas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir saludando en esta última parte ya. Cristian dice, me gustaría una charla sobre la apelación en segunda instancia, la apelación restringida, me imagino. Claro que sí, con el mayor de los gustos vamos a tomar en cuenta también este tipo de sugerencias que nos hacen llegar mediante los mensajes. Amigos, si ustedes quieren visitarnos, nuestra oficina está en la calle Comercio, en el edificio Ismar, en el piso 6, oficina 606B. Los teléfonos de contactos para cualquier consulta son el 775-01394, 775-01394 o el 701-45160 de la doctora Vania Torres, que también es abogada, socia titular del Buffet Torre Fuerte. Pueden llamarnos para poder agendar una cita. Con el mayor de los gustos los vamos a atender, agendando previamente. Traten de no ir directamente a la oficina, porque cuando no se trabaja con agenda, a veces no nos encuentran porque o estamos en audiencias o estamos fuera de la oficina en alguna inspección técnica ocular, etcétera, etcétera, o en juzgados y no nos encuentran. Por favor, tomen sus precauciones y siempre agenden la cita con el buffet y obviamente los vamos a atender. Las especialidades que vemos nosotros son derecho de familia, derecho civil en la materia exactamente procesos monitorios, procesos laborales y procesos penales.
Siempre es un placer estar con ustedes, gentiles amigos. Que Dios me los bendiga mucho. Espero que haya servido de mucho esta charla. Ha sido un verdadero privilegio haber estado con todos ustedes. Gracias por la preferencia. Saludamos también a Roberto Mérida. Dice, gracias por compartir sus conocimientos. Siempre es un placer, mi querido Roberto. César Bustillos también. ¿Cuándo se podrá dar una charla sobre el recurso de casación? Por favor, la última opción, ¿verdad? Claro que sí. Miren, qué interesante. Ya estamos formando lo que va a ser este mes. Vamos a empezar con la interposición de la querella, la denuncia escrita o la acusación particular. Vamos a continuar con el tema de una apelación, posible apelación restringida y, ¿por qué no, también la casación, que es muy importante? Gracias, queridos amigos, gracias a todos ustedes. Por favor, compartan esta charla para que otras personas tengan también conocimiento, llegada a estas pequeñas cápsulas que nosotros tenemos. Mi nombre es Néstor González, siempre es un placer estar con ustedes. Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos en 7 días. Permiso, chao.